Buenas tardes a todos. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan bien? De acuerdo. Bueno, pues buena tarde a todos, buena tarde a todas. Gracias por venir en este evento del Colegio y del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras en los festejos del centenario de la facultad. Y bueno, en esta primera jornada del coloquio de la geografía frente a los retos actuales del mundo. Y bueno, pues yo soy Guillermo Tobar y hoy tengo el gusto de presentar a Luis Ricardo Chávez Amezcua. Luis Ricardo es licenciado en Geografía por la UNAM y también tiene estudios de maestría en urbanismo también por la universidad. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito editorial. Ha coordinado diversos libros de texto relacionados con la geografía y otras materias afines como historia y formación cívica y ética. Como autor ha participado en diversos materiales educativos como libros de textos, cuadernos de trabajo y guías para el docente. Además ha colaborado en proyectos de docencia e investigación en temas relacionados a desastres provocados por eventos naturales y sobre el cuidado al medio ambiente, donde también cuenta con artículos y capítulos de libros publicados. Entonces, primero te agradezco la presencia. Les pido a todos que pues, estemos en el mismo tenor de pues, estar agradecidos por la presencia del autor. Hoy lo que nos motiva a estar aquí es la presentación del libro, justamente, Epicentros de una pandemia, la geografía de COVID-19 en cifras, de Luis Ricardo Chávez Amezcua. Entonces, bueno, él viene a presentar su libro, que viene para todos nosotros. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de leerlo, y ha sido toda una experiencia. Ha sido toda una experiencia porque pues, me vino a la mente el meme de recuerdos de Vietnam, del perrito con los helicópteros atrás, porque fue justamente eso, fue un viaje y recordar mi propia experiencia durante la pandemia de COVID-19, desde sus inicios hasta pues bueno, la época muy reciente. Y el libro de mi colega Luis Ricardo tiene una riqueza profunda. Es muy complicado. Es muy complicado no porque sea complicado de leer, sino porque la cantidad de información que se dedicó el autor a recomponer, a organizar y a presentar de manera sumamente geográfica, pues es de toda la alabanza. Una de las cosas que es un reto para el libro y que ahorita el autor seguramente nos platicará acerca de ello, es que al ser un fenómeno tan rápido y además tan dinámico, pues es difícil representarlo geográficamente. Es decir, un mapa estático es muy complicado, más bien es muy carente de herramientas para poder pues pintar el escenario de algo tan cambiante como COVID-19 y que nosotros vivimos. Pero el ojo geográfico implica verlo de manera cronológica, de manera dinámica y de manera espacial. Y entonces, pues bueno, justamente la experiencia del autor al ir pues recopilando la información prácticamente en tiempo real, como él lo vivió, y después juntar un documento de esta naturaleza, pues representa para nosotros, geógrafos y geógrafas, una oportunidad de reflexión importantísima. Entonces, bueno, la idea va a ser que Luis Ricardo nos presente su libro y después entrar en un proceso de diálogo, él conmigo un poco, pero también con ustedes, sobre todo para que ustedes interactúen con él, conozcan el libro y bueno, ya ven que allá afuera pues hay una mesa y hay ejemplares para que lo tengamos porque vale muchísimo la pena. Entonces, pues la estrella del día es mi colega Luis Ricardo, así que le voy a ceder la palabra. Muchas gracias al maestro Guillermo Tobar. También agradezco a la maestra Flavia Tudela por la invitación a participar en el coloquio y por supuesto también al Colegio de Geografía por esta invitación. Y efectivamente cuando yo platicaba con la maestra Flavia que la dinámica de la temática más bien de este coloquio es los retos de la humanidad, pues yo creo que la pandemia de COVID-19 pues, es uno de los principales retos que estamos enfrentando. Bueno, en general las pandemias, ¿no? Ahorita la más reciente pues esta del COVID-19.
y junto con otros temas como la guerra, como el cambio climático, ¿no? Tal vez son los temas más complicados que estamos enfrentando actualmente la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, me voy a parar para hacerlo más dinámico. Ese es mi libro, ese es el título, como ya comentaba el maestro Guillermo Tobar, Epicentro de una pandemia, la geografía del COVID-19 en cifras. La que sigue, por favor. ¿De qué trata mi libro? Básicamente es una cronología de los principales picos o brotes que se fueron presentando a lo largo de la pandemia. Sabemos que desde que empezó la pandemia, pues empezó en China, ¿no? Todos recordarán, en Wuhan. Ahí se dio a conocer el 31 de diciembre de 2019. Y digamos que China fue el primer epicentro, ¿no? Pero después ese epicentro se fue moviendo. Después fue Italia, después fue Estados Unidos, después fue España. Y entonces este libro de qué trata, grandes rasgos, es eso, ¿no? Esos picos o brotes que presentaron esos países y las medidas que tomaron, porque obviamente hubo países que presentaron fuertes picos y le hicieron frente a la pandemia con algunas medidas importantes, que más adelante lo vamos a ver, y otras causas que también generaron esos picos, como por ejemplo las olas de pandemia. No sé si recuerdan que hubo varias olas de la pandemia, las variantes del COVID-19 que también pues pusieron en jaque a la humanidad, ¿no? Cuando se dieron cuenta que el virus empezó a mutar, alfa, beta, gamma, llegó hasta Omicron, y también pues otros factores que también provocaron, ¿no? Los contagios. La que sigue, por favor. ¿Por qué escribí el libro y cuáles fueron las fuentes de investigación? Bueno, desde que empezó la pandemia, o bueno, tal vez desde que China anunció los primeros casos, o los primeros días, semanas de que empezaba a reportarse los primeros casos, a mí me llamó la atención cómo no solo únicamente fue China, sino que se fue moviendo, sino que por ejemplo ya después Vietnam, Tailandia, Estados Unidos, todos los días países iban sumando a la lista de casos y fallecidos. Yo todos los días en la noche iba revisando, como buen geógrafo y buen lector, pues me interesó ver cómo se iba moviendo o cómo iban más bien se iban presentando los países, iban presentando casos y fallecidos todos los días. Pero después se me ocurrió, dije, pues si solo lo veo en la noche y luego ya al otro día pues se me va a olvidar cuántos casos nuevos presentó Estados Unidos, cuántos de España, por decir, ¿no? México todavía no presentaba, por cierto, ¿no? No sé si se recuerda, México tardó un poquito en presentar casos, fue hasta el 28 de febrero cuando anunció sus primeros casos. Y fue en febrero cuando yo dije, pues voy a empezar a hacer una lista en Excel de casos y fallecidos de todos los países del mundo, ¿no? Un colega me recomendó esta página que se llama COVID Visualizer, que se la recomiendo. De hecho, todavía sigue vigente, a pesar que ya no es pandemia, pero si ustedes la consultan, la buscan así como está, van a encontrar la página, y todavía hay muchos países que siguen reportando casos, ¿no? Casos y fallecidos todos los días. Claro que actualmente ya no estamos en una pandemia, vamos a ver más adelante porque ya no es pandemia, sino estamos en una endemia. Pero esa página me sirvió muchísimo porque fue muy interesante. De hecho, es muy dinámica. O sea, ustedes entran a la página, le dan clic, por ejemplo, al país, ahí, en este caso México, les despliega la información. Casos, fallecidos, activos, recuperados. Más adelante se fue enriqueciendo la página con vacunas, con pruebas. Yo investigué y esa página la hicieron 2 programadores de la Universidad de Pensilvania, ¿no? Lo que me llamó la atención de esta página y se me hizo muy interesante es que fue en tiempo real. Solo le daba clic al país y decía los casos en tiempo real, por ejemplo, ¿no? No sé si recuerdan que las conferencias vespertinas de López-Gatell eran a las 7 de la noche, ¿no? Ese día se reportaban los nuevos casos que registraron en 24 horas, ¿no? Bueno, el corte para México era a las 3 de la tarde, ¿no? Y los casos se reportaban a las 7. Bueno, hagan de cuenta que 8 o 9 de la noche ya aparecía ahí lo que Gatell había dicho. Entonces me dijo, me hace muy interesante porque no solamente México, obviamente, no eran todos los países del mundo, porque estaba era muy rica la página, ¿no? Muy completa en ese aspecto. La que sigue, por favor. Bueno, mi primer capítulo es el origen, ¿no? Cómo surgió el virus, ¿no?
Entonces, como yo les comentaba, como todo el mundo sabemos, como todo el mundo recordamos, surgió en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei, que ahí se dan los primeros casos, se anuncia, ¿no? Se cree que surge, digamos que el paciente cero, eso fue lo que se dijo, surgió o estuvo en el mercado de mariscos de mariscos de Wuhan. Pero en ese mercado de mariscos no únicamente se venden mariscos, sino se venden animales exóticos, que después a raíz de la pandemia se prohibieron, ¿no? Se vendían marmotas, faisanes, animales silvestres, ¿no? Que no sé porque pues, realmente debía ser ilegal. Y entre ellos murciélagos. Y pues lo que se dice, más allá de aquellas teorías que todo el mundo ha escuchado, seguramente teorías de la conspiración, de que fue creado el laboratorio, de que fue un error del laboratorio que se fugó. Y yo no descarto esa teoría, no puedo decir que no sea cierta. Es más, yo creo que pudo haber sido cierta, pero no hay nada que haga hasta ahorita demostrar que eso fue. Entonces lo oficial, por así decirlo, es lo que la OMS sigue diciendo que es de un reservorio de murciélagos y que pues el murciélago al tener contacto muerde al paciente o al paciente cero, digamos, y ese adquiere el coronavirus, que después se le llamaría COVID-19, y después se fue pues propagando, ¿no? Se fue el contagio masivo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces cuando ya pues empiezan los contagios, China al principio, de hecho, yo investigando, supe que cuando el 31 de diciembre que China anunció los primeros casos, no surgió ahí el virus, surgió como por lo menos un mes y medio antes, por mediados de noviembre. Pero China lo ocultó, o sea, quería como tenerlo como muy secreto para que no hubiera un pánico, digamos, o una alarma a nivel mundial, quería controlarlo, pero cuando vio que ya no pudo controlar, de hecho, varios médicos murieron en el hospital de Wuhan porque hubo una cuarentena en el hospital, ni siquiera dejaban salir a los médicos, no dejaban ni siquiera que tuvieran celular para comunicarse con sus familiares para decir que algo estaba pasando y que era un SARS diferente a los SARS ya conocidos anteriormente. De hecho, este virus, no se recuerdan que se llama, es el SARS-CoV-2. Yo les preguntaría, ¿alguien sabe la diferencia entre COVID-19 y SARS-CoV-2? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Exactamente. COVID-19 es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el virus que la provoca. Muy bien. Entonces, lo ocultó, pero llegó un momento que ya era imposible ocultarlo. Cuando ya lo da a conocer, pues ya de repente en los primeros meses China tuvo un promedio de 4,000 casos diarios en los primeros 3 meses y 100 fallecidos. Pero de repente surgió otro epicentro que fue Italia, y no sé si recuerdan que al principio los contagios no eran comunitarios, ¿no? Casi siempre que los contagios que venían, incluso en México, el paciente 1, el primer contagiado de México, se dice que estuvo en el norte de Italia, que fue otro epicentro. O sea, digamos que fue China, después fue Italia, después fue Estados Unidos, y tenemos estos 3 países que en los primeros 3 meses rebasaron los 100,000 casos. Pero si se fijan, China, el 1 de marzo, estaba aquí, 80,000. Y básicamente no se movió, o sea, aplanó la curva. Pero, en este caso Italia y Estados Unidos, iba la curva iba muy ascendente. La que sigue. Bueno, todos los primeros epicentros en marzo, vean cómo ya a finales de marzo Estados Unidos ya rebasaba los 100,000 casos, Italia también, España y China, que en un inicio se disparó con 80,000, logró, como les digo, aplanar la curva, y China se fue así para acá, fue pasando los meses, y los otros países fueron subiendo. La que sigue. Bueno, una característica de este virus es que no reconoce fronteras, era un virus global. ¿Por qué afectó tanto? Porque para nosotros para la humanidad, era un virus nuevo, un SARS-CoV-2 nuevo, ¿no? Había habido un SARS-CoV-1 que fue hace 20 años, pero para ese SARS, que a lo mejor muchos no recuerdan, ustedes estaban muy pequeños seguramente, también fue en China, por cierto, duró 8 meses la pandemia, vamos a llamar pandemia. ¿Qué tal la diferencia entre epidemia, pandemia y endemia? Porque luego a veces solemos confundirnos, pero ese SARS-CoV-1
pues no generó muchos daños. De hecho, nada más fueron alrededor de un poco menos de 10,000 casos y poco menos de 1,000 fallecidos en 8 meses, es muy poquito. Este virus era muy contagioso, pero tenía una característica. ¿Recuerdan cuánto era el tiempo que podías tú durar con los síntomas o tener el virus? Perdón, ¿cuál era el tiempo que podías tener tú el virus sin presentar síntomas? ¿Recuerdan cuántos días podían pasar? Ajá, 10. Incluso dicen que hasta 14, ¿no? Entonces imagínate que uno andaba pues, por ahí sin saber que estaba contagiado, sin saber que tenía el virus, no presentar síntomas o presentar síntomas leves o incluso asintomáticos e ir contagiando. Eso fue lo que afectó al principio, ¿no? Que era un virus un poco desconocido, su grado de contagio y además que el tiempo de duración con el virus sin presentar síntomas, porque uno se enferma de influenza, por ejemplo, se enferma y a las horas ya, o sea, te contagia y a las horas ya está enfermo, o al siguiente día, no dura mucho. Pero el COVID no. Y aparte que vivimos en un mundo globalizado, que podemos llegar en 24 horas, o en menos de 24 horas, estamos de aquí, ya estamos en Australia, ¿no? Ya estamos en Nueva Zelanda, en India, China. Y entonces imagínate, si tarda 10 días con el virus, pues la gente se mueve y se contagia. Por eso es que rápidamente en marzo ya había 150 países ya habían presentado casos. La que sigue, por favor. Bueno, las medidas que presentaron en México y en otros países del mundo, ¿qué fue lo que pasó ante este virus? Pues se cerraron las oficinas, ¿no? Se cerraron escuelas, universidades, y pues todo el mundo decía que hiciéramos home office, ¿no? Y recuerdan ustedes, seguramente les tocó en la prepa, hacer home office, ¿no? El trabajos, etcétera. Se cancelaron los eventos masivos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio se cancelaron, se pospusieron para el siguiente año. Se invitó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Él dijo, la clave es que empiezan a hacer pruebas, porque si te haces pruebas, al primer síntoma que tengas, te haces pruebas. Si estuviste con alguien que crees que tuvo los síntomas, hazte pruebas, o te aíslas o haces la prueba, ¿no? Primero hazte la prueba para saber si te aíslas o no. Era la prueba de la clave. Los controles fronterizos, muchos países lo que hicieron es, ¿quieres entrar a mi país? Pues necesito una prueba negativa con 3 días de anticipación, ¿no? Para que puedas entrar a mi país. No la traes, pues no puedes entrar. O entra, pero te quedas 14 días en cuarentena, ¿no? Esas eran las condiciones. Entonces, algunos países lo hicieron, otros no. México no lo hizo, por cierto, ¿no? Entonces, una de las cosas entre el buen manejo de la pandemia, que vamos a ver más adelante, y el mal manejo de la pandemia que algunos países tuvieron. Las medidas de contención, ¿no? Como no salir de casa, el uso de cubrebocas, que fue muy sonado durante la época de la pandemia con este personaje que les decía de López-Gatell. Y bueno, pero eran medidas que sí ayudaban a combatir el virus. La que sigue. De repente Estados Unidos pues ya se descontrola. Uno de los factores por los cuales Estados Unidos se despega, digamos que hay un brote incontrolado, es porque Donald Trump, que por cierto puede ganar las elecciones otra vez puede ser presidente dentro de 2 meses, pues minimizó la pandemia, ¿no? Minimizó la pandemia, dijo que era un catarrito, incluso hasta recomendó que tiene un nombre bien raro, que es como cloro, ¿no? Que si tomabas ese cloro te ibas a matar el virus, que el virus nada más iba a durar en primavera, ¿no? Hubo otros países también que minimizaron, ¿no? Brasil, incluso México, ¿no? Que no se acuerdan a López Obrador diciendo que con la Virgencita se iban a curar. O sea, muchos países lo hacían para no afectar la economía, ¿no? Porque si la gente, y no generar pánico, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí, sin irte al extremo de, como más adelante vamos a ver que China sí se fue al extremo con una política de COVID-0, esa política se me hace muy extrema, pero ni tanto que te vas al extremo, pero tampoco minimices, como diciendo, pues es un catarrito, ¿no? Porque sí, la gente estaba falleciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos que Estados Unidos, 22,000 confirmados diarios, que era muchísimo, ¿no? Y no solo eso, sino el 20% de los fallecidos totales equivalían a Estados Unidos. O sea, de cada 5 que morían, uno era habitante de Estados Unidos. O sea, sí era muy, muy fuerte el contagio ahí. Y los fallecidos. La que sigue.
a lo que le decía la política de COVID-0 de China. Era una política muy estricta, incluso hasta draconiana, porque digamos era cerrar las calles, poner en cuarentena toda la ciudad, ¿no? Por ejemplo, digamos que si da un brote en algún lugar, se cerraba toda la ciudad. Por decir, si fuera la Ciudad de México que hay un brote en Seúl, y entonces si estuviéramos en China, pues se cerrarían toda la Ciudad de México, ¿no? Aunque el brote no más fuera en Seúl, que fueran 5 casos en Seúl, China lo que hacía era cerrar toda la ciudad. Pero no solo eso, sino que además había horarios establecidos para salir. Aquí, por ejemplo, en México pues no había problema para salir, ¿no? O sea, sí te sugerían quedarte en tu casa, ¿no? Y tú sabías si te quedabas o salías. Afuera también te sugerían que usaras cubrebocas. Tú sabías si lo usabas o no. Ya en establecimientos, pues sí había, por decirlo, te daba tu servicio, ¿no? No entrabas si no tenías cubrebocas, ¿no? Bueno, pero eso era, ya digamos, ya están en políticas de establecimiento, no políticas del país, ¿no? Era una sugerencia, ¿no? No se obligaba, el propio presidente dijo, no podemos obligar a nadie a seguir estas medidas, ¿no? Lo cual ahí sí estuvo de acuerdo. Pero en China no, o sea, en China es de que si sales no puedes salir sin cubrebocas, tienes que salir en ciertos horarios, aparte con careta, solamente una persona por familia. O sea, hicieron un toque de queda, ¿no? Porque el toque de queda fue muy cuestionado también, porque atentaba contra la libertad de tránsito, ¿no? De movilidad, digamos. ¿A qué sigue? Bueno, aquí ya rápidamente, a los 6 meses vemos a qué países empezaban a presentar más casos, y se fijan qué países son los que más presentaban. Estados Unidos, Brasil, India, los países de Europa Occidental. ¿Y qué países presentaban menos casos? Los países de África, ¿no? Y más alto vamos a ver por qué. La que sigue, por favor. Se fueron presentando nuevos epicentros, no únicamente Estados Unidos, sino hubo otros países que también fueron epicentro. El que se despegó después de Estados Unidos fue Brasil, como ya comentábamos, que tampoco en ese momento Jair Bolsonaro tampoco tomó muy en serio la pandemia y también se disparó, ¿no? Y de repente también Rusia, India. La que sigue, por favor. Otra característica importante de la pandemia fue que la tasa de letalidad, ¿no? Al principio, cuando no había vacunas, cuando había mucho contagio y no había vacunas, pues hubo grupos de población vulnerable. ¿Cómo pueden ser los grupos de población vulnerable? ¿Quién me puede decir? Ajá, los grupos de la tercera edad, los grupos con movilidades que tenían otra enfermedad, ¿no? La gente que tenía diabetes, hipertensión, exactamente, ¿no? Que la gente que fumaba, cáncer, etcétera, era la población más vulnerable. Y se fijan ahí la lista, ¿qué característica hay en esa lista con los países? ¿Qué no son con esos países? La mayoría de dónde son. No sé si se alcanzan a ver. Exactamente, de Europa. Y en Europa hay un predominio de población adulta. De ahí hubo no sé si recuerdan también otra teoría de la conspiración que decían que el virus fue creado justamente porque en Europa hay una población predominante de población adulta mayor. Y muchos gobiernos, pasó hace como un año pasó con Francia, que hasta hubo unas marchas, una manifestación porque el gobierno de Emmanuel Macron no quería pagar pensiones a los adultos mayores. Bueno, una teoría era de que este virus afectaba sobre todo a adultos mayores, y lo que querían era acabar con esa población para que los gobiernos no pagaran las pensiones. Esa fue la teoría. Pero por lo que eran peras o manzanas, estaban afectando a esos países, ¿no? Y lo del caso de Yemen, que era una locura, porque si vivías en Yemen, un 30% de probabilidad de morir. Si te infectabas, casi el 30% de la población que se infectaba moría, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, está el caso de Turkmenistán, un país de Asia Central, ex-URSS. Yo, haciendo mi registro diario de casos y fallecidos, pues me llamaba la atención algunos países. Me llamó la atención de este país que antes de acabar el 2020, es decir, casi un año de pandemia, tenía 0 casos registrados y 0 fallecidos. Yo dije, ay, ¿por qué? Pues me puse a investigar porque pues no creía. Dije, ¿a poco muy buenos en Turkmenistán para que no tenga casos? Pues no, o sea, este señor que es un dictador, él sí es un dictador, que tiene un nombre bien extraño, un apellido bien extraño, sí, no me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, pero ahí está.
Ajá. Bueno, él negó la presencia del virus, dijo que no existía, que era un invento de Occidente. Algo también pasó con Tanzania, pero primero fue el dictador. Y entonces prohibió a las personas, primero a los médicos, ¿no?, emitir certificados médicos, incluso certificado de defunción con la palabra COVID. Tienes que decir que era gripa, incluso neumonía, ¿no?, con catarro, cualquier otra cosa, menos COVID. Estaba prohibido que la gente dijera la palabra COVID. Aquel doctor que se atreviera a decir, ¿tienes COVID?, pues era encarcelado. Incluso a los medios de comunicación que decían, hay casos de COVID en Turkmenistán, encarcelado. O te censuraban el canal, o sea, realmente te cerraban el canal o corrían a varios periodistas por decir que había COVID. Pero vean, esas personas, esas mujeres que están abajo, pues son de Turkmenistán y tienen cubrebocas. Entonces decían, a ver, ¿por qué si no hay COVID, por qué tienen cubrebocas, no? Pues evidentemente sí había, pero el presidente lo negó. La que sigue. En África también fue un caso curioso, porque yo también, investigando, me di cuenta que África pues, daba muy pocos casos. Al principio de la pandemia se decía mucho que una de las regiones o continentes más afectados iba a ser África. ¿Por qué? Por las condiciones que ahí predominan, como pues, pobreza, insalubridad, enfermedades, falta de agua. Entonces, como pues, si hay todos esos problemas, pues la pandemia va a ser un caldo de cultivo, ¿no? Va a haber muchos infectados, pero no era el caso. Hasta finales de 2020, o sea, casi un año de pandemia, esas eran las cifras. Únicamente Sudáfrica, como pueden ver, que es el que está con el color marrón, era el único país que rebasaba el millón de casos. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos ya presentaba más de 10 millones de casos. El único país que rebasaba el millón de casos era Sudáfrica y África del Norte. Pero los demás, había países que hasta tenían incluso menos de 1,000 casos, ¿no? Como por ejemplo Tanzania o otro país por ahí. Entonces, realmente no estaba afectando mucho a África, que vamos a ver más adelante por qué, no voy a adelantar. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, no se recuerdan, la segunda ola afectó más que la primera ola, ¿no? Hay que decir que las olas no se presentaron iguales en todo el mundo. Cuando en Estados Unidos, bueno, en Europa más bien, cuando Europa ya era la segunda ola, México apenas estaba terminando la primera ola, ¿no? No se presentaron de manera exactamente, ¿no? Digamos, simultánea, ¿no? Sino que fueron distintos momentos. Entonces Estados Unidos, como les decía, seguía disparado. India rebasa a Brasil, pero a finales de diciembre del 2020, Estados Unidos tenía 13 millones de casos. Luego seguía India, Brasil, Rusia. México tenía 1 millón de casos, únicamente la lista de los primeros 15, la que sigue. Entonces yo me puse a investigar ahí por qué algunos países están presentando muchos casos y otros no. ¿Cuál serán los factores? Bueno, entonces yo, al momento de escribir mi libro, me percaté o me di cuenta que habían varios factores. El primer factor era la globalización, ¿no? Lo que decía hace rato, ¿no? Que podíamos, como nunca antes, en el pleno siglo XXI, como nunca antes en la historia de la humanidad y considerando que estábamos en pandemia, hemos tenido tanta conectividad, ¿no? Entonces los países que más conectados, más globalizados, por así decirlo, más conectados con nivel de intercambio de mercancías, con intercambio de flujo de personas, incluso el turismo que estaba en ese momento parado por la pandemia, eran los países que más casos presentaban, ¿no? Los países de Europa, los países de Estados Unidos, Canadá, ¿no? En general, ¿no? Los países que más casos. Y los que menos tenían esta conectividad eran los que menos casos presentaron. Ese era un factor. Otro factor en las medidas, ¿no? Que efectivamente, si implementabas buenas medidas, tenías chance de presentar menos casos que si no, como decíamos con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, ¿saben? Tailandia, por decir, tenía menos de 1,000 casos. Menos de 1,000 casos, ¿no? Y no era como Turkmenistán, que lo negaba, ¿no? Sino que realmente Tailandia, Australia, por ejemplo, Corea del Sur, eran países que hasta ese momento eran Taiwán, Singapur, muchos de Asia, de Europa, del este de Asia, Nueva Zelanda, eran países modelo en la gestión de la pandemia, porque estaban aplicando buenas medidas. Ellos tomaban en serio las medidas, ¿no? Y otros países pues no.
El otro factor es el sistema de salud. Los países con un sistema de salud fuerte eran los países que tenían más chances de hacerle frente a la pandemia, y aquellos que era un sistema de salud más endeble, que hacía falta hospitales, o faltaban médicos, o les pagan poco, o no tenían los aparatos. Muchos países no tenían los famosos respiradores, ¿no? Para cuando tenían que entubar, incluso mascarillas, todo eso. Camas de hospital, ¿no? Así en México, no sé si recuerdan, cuando a finales de 2020, principios de 2021, que fue el momento más crítico, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero tuvo incluso insuficiencia de tanques de oxígeno, ¿no? Que todos los tenían consiguiendo, las empresas que vendían tanques de oxígeno hicieron su agosto, hicieron su negociado porque mucha gente lo requería, ¿no? Para mí, el siguiente factor, que es el número de pruebas, es el más importante. Porque un país, entre más pruebas, pues más casos, ¿no? En el caso de México, pues hay que decirlo que en ese aspecto sí falló porque hizo pocas pruebas, ¿no? Digamos que lo fuerte al principio, y recordamos muy bien cuando decía Gatell que quédate en casa, lávate las manos, sana distancia, decía que las pruebas no eran tan necesarias. Entonces en México se hicieron relativamente pocas pruebas, y lo que resultó al final de la pandemia es que fueron casi alrededor de 7 millones de casos. 7 millones de casos para una población de ¿cuántos somos? ¿A quién me dice? Según México. ¿Cuántos millones somos en México? Ajá, 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje más o menos le dio COVID según los datos oficiales? 5%. O sea, 7 millones, solamente, de 130 millones solamente 7 millones. Y obviamente son cifras poco creíbles, porque yo les puedo asegurar que todos los que están aquí les dio, o conocieron a la gente que les dio, ¿no? Es más, en algún momento de la pandemia nos dio a todos, ¿no? O casi a la mayoría, ¿no? Pero había el tema de que pues estaban escasas las pruebas, o de que en una familia de 5, por decir, a mi papá le dio, porque a mi papá le obligan a hacerse la prueba en el trabajo, y a todos nos dio. Bueno, todos tenemos síntomas, pues ya, ¿para qué no hago la prueba? Sí tengo, ¿no? O había pruebas caseras o casos sintomáticos, y eso únicamente no pasaba en México, pasaba en muchas partes del mundo, ¿no? Incluso en África por ejemplo, era por la situación, porque ahí ni siquiera había pruebas, había muy pocas pruebas, ¿no? El número de habitantes también era otro factor, porque un país entre más poblado, o entre más densamente poblado, pues más chance tiene, o es más factible que se contagie. Y la otra es la estacionalidad, que para mí sería el menos determinante, porque si no caeríamos en eso que dijo Trump, ¿no? Que solamente en invierno nos daba, y en verano no. Pero lo que sí es un hecho es que en invierno son más propensos a que nos dé, porque pues como todo virus, como todo enfermedad viral, pues en diciembre es cuando tenemos más débiles nuestras defensas, justamente por el frío, y en verano pues es cuando pues ahí se pueden presentar menos casos, ¿no? La que sigue. Pero no es que no haya virus, sino que sean menos casos. Bueno, algo que a finales de 2020, si recuerdan, se anuncian las vacunas, y todo el mundo decía, pues ya la libramos, ¿no? Ya quiero que me toque la vacuna, porque ya no me quiero enfermar, ya quiero salir, ya quiero hacer mi vida normal, ir al cine, ir a la universidad, ya quiero ir con el novio, la novia, o mis papás, mi suegro, etcétera. Ya quiero ir a conciertos, todo. Pero entonces aquí fueron las vacunas, todas las vacunas son las que se aprobaron. Vean como algunas tenían mucha eficacia. ¿Cuáles fueron las más eficaces según ahí la tablita? ¿Quién me dice? No, Pfizer, casi 95%, Moderna, Sputnik y Abdala, ¿no? Y había otras, pues la Johnson & Johnson tenía muy poca, tenía menos eficacia, y el CanSino, algunas eran de una dosis, algunas de 2 dosis. La que sigue. Cuando empiezan las vacunas, mucha gente se preguntaba, ¿habrá vacunas para todos? Bueno, entonces surge un mecanismo que se llama mecanismo COVAX, que era un mecanismo internacional que participaba incluso la propia OMS y esas organizaciones que se ven ahí, la UNICEF, la OPS. Y la idea era que las vacunas llegaran a los países pobres, porque cuando se da la noticia de que las vacunas ya fueron aprobadas y se empiezan a vender las primeras dosis de vacunas, pues ¿qué creen que pasa? Los países ricos, ¿qué hacen? Acaparan las vacunas. Y entonces
obviamente pues eso dejaba a los países pobres sin vacunas, ¿no? De hecho, cuando en febrero de 2021, o sea, 3 meses después de que empezaron a distribuirse las vacunas, más o menos, Canadá ya tenía apalabrado con las farmacéuticas el equivalente a 4 veces su población, ¿no? Canadá es un país de 50 millones de habitantes, ya tenía apalabrado 200 millones de dosis de vacunas en febrero de 2021, cuando había más de 100 países en el mundo que no tenían apalabrado pues nada, ¿no? O sea, 0 vacunas, porque yo investigando, pues me di cuenta que la vacuna más económica era la AstraZeneca. ¿Saben cuánto costaba más o menos? Bueno, más o menos sigue costando, como 3 euros por dosis, ¿no? 3 euros por era de las más económicas. Pfizer era lo de más caras, porque no se recuerdan que Pfizer requería de tener unos congeladores, tenía que mantenerse a menos 70 grados centígrados, entonces requería de una infraestructura más compleja, entonces esa era la más cara, andaba alrededor de $10 la dosis, ¿no? Entonces tenía que comprar un montón, millones de dosis para su población, era algo muy costoso. Entonces muchos países estaban esperanzados al mecanismo COVAX o donaciones de otros países que decían, pues yo no, ya vi, me sobraron estas, ahí te va países de África, ahí te va Haití, ahí te va Honduras, Nicaragua, Yemen, ¿no? Siria, ¿no? Son las que me sobraron, pero obviamente pues esos países estaban en desventaja, ¿no? La que sigue. Y aunado con la noticia de las vacunas, aparece la noticia de las variantes, ¿no? Entonces dijeron, híjoles, ¿y ahora qué va a pasar, no? La vacuna contra el COVID-19 pues la hicieron con la información genética del virus original de Wuhan. ¿Pero qué creen? Que ya estaba mutando, ¿no? Entonces, ¿servirá la vacuna? La mayoría de los médicos dijeron sí sirve. Aunque, pues ya no te protege tanto porque ya mutó, pero sí te sirve. O sea, que no te pongas nada, que te ponga la vacuna, pues póntela, ¿no? Entonces, ese fue. ¿Qué apareció primero? Pues primero apareció la variante británica, que se le puso variante alfa, y luego la variante en Sudáfrica que le pusieron beta, la variante de Brasil gamma y así, la variante en India delta, porque al principio le decían variante británica pero no hay que decirle británica porque es estigmatizar al país, ¿no? O variante sudafricana, ponle nombres del alfabeto griego, los por eso son alfa, beta, gamma, delta, ¿no? La que sigue. Entonces, uno de los momentos más, o tal vez el momento más complicado de la pandemia fue a principios de 2021. En este caso, México registró, no solamente para México, para muchos países del mundo, ¿no? Pero México registró en enero, digamos que fue el pico, 15,000 contagios diarios, pero lo preocupante no eran los 15,000 contagios diarios, en promedio eran los 1,000 fallecidos por día, ¿no? Será una cifra altísima. Ahora de repente nos asustamos que escuchamos las noticias. Pues el virus sigue, nos seguimos contagiando, hay gente que sigue usando cubrebocas. Pues ¿saben cuántos casos hay actualmente ahorita en México? Pues como 300, ¿no? ¿Cuántos mueren al día? 2 o 3. Con nada que ver con los comparados con 1,000. Claro que hay menos pruebas, ¿no? También hay menos pruebas que antes. Pero todo es una cifra altísima. Entonces sí, era muy preocupante. La que sigue. Decíamos que en enero el país que más muertes registró fue Estados Unidos, con más de 90,000 muertes, como pueden ver. O sea, alrededor de 3,000 muertes diarias, es una locura, pero México pues también estaba por ahí, ¿no? Digamos que fue el pico de fallecidos, como les decía. Era un momento exactamente cuando surgen las vacunas, pero estaban las variantes, ¿no? Fue un momento complicado. La que sigue. Y para México fue un momento crítico, saturado los hospitales, como les decía, no sé si recuerdan que incluso habilitaron, todos los hospitales estaban saturados, muchos hospitales que no eran, hicieron hospitales COVID, o hospitales que no eran COVID, los hicieron COVID, y habilitaron una zona ahí por el autódromo para atender a pacientes COVID. Pues desgraciadamente muchos fallecieron, tanto fue así que en todo 2020 el COVID fue la segunda causa de muerte, por debajo de enfermedades del corazón, ¿no? Fue la primera, la segunda fue el COVID. Pero de enero a junio de 2021, la primera causa de muerte en México fue COVID, como se pueden dar cuenta. De hecho, 4 de cada 10, casi 2.5, 25 de cada 100 enfermos, pues morían de COVID. Aunque muchas enfermedades, como enfermedades del corazón, la propia diabetes, también se vincularon al COVID, porque por ejemplo, pues la gente que moría del corazón o de diabetes o alguna otra, pues también puede ser que le haya dado COVID y por eso falleció, ¿no?
pero directamente de COVID fueron 26%. La que sigue. Todo el mundo recuerda este semáforo, que a ver, ¿qué estamos? Entonces, preguntábamos, ¿no? Que cambiaba casi cada semana, ¿no? Si verde, depende, si era verde, pues sabíamos que procedía más o menos, ¿no? Si está en rojo, chino, vamos a salir, todo cerrado. En naranja, pues ahí, ¿no? Amarillo. Me pareció interesante que el gobierno hiciera esto, porque además fue de los pocos países, creo que el único que implementó ese semáforo de riesgo epidemiológico. La que sigue. ¿Qué pasaba con la vacunación? Bueno, 2 meses después de que empezaron a vacunar, ven cómo Estados Unidos, una característica de esos países, como yo les decía, son países desarrollados, ¿no? Estados Unidos y China, pues acapararon todo, ¿no? Reino Unido y sobre todo los países donde se fabricaban las vacunas eran donde más se aplicaba, ¿no? Por ejemplo, la vacuna Pfizer-BioNTech era elaborada en Estados Unidos junto con Alemania. Entonces ahí pues eran los países que tenían más chances de vacunar, ¿no? Porque no tenían que trasladar sus vacunas. China pues tenía 2 o 3 vacunas también. Reino Unido pues la Oxford, la de AstraZeneca era de Reino Unido. India tiene sus vacunas, ¿no? Entonces eran los países que más estaban vacunando. La que sigue. Y pero, tal vez más que saber cuántas vacunas totales había, lo que nos interesaba era el porcentaje de vacunación, ¿no? Y en ese sentido, pues el que más tenía, fíjense, 2 meses, a 2 meses de arrancar las vacunas, Israel ya había vacunado, por lo menos con una dosis, al 30% de su población, casi. O sea, increíble, ¿no? Y luego Israel, yo quiero, y luego bajó, ¿no? Y incluso era como hasta chistoso, porque en esa lista no aparece Rusia, que lo que es Israel y Emiratos Árabes Unidos tenían más vacunas administradas que la propia Rusia, pero además eran vacunas de Sputnik, ¿no? O sea, era algo curioso, que más adelante vamos a ver por qué, porque, bueno, vamos a ver por qué, que muchos rusos, o mucha población en general, pero en este caso los rusos, desconfiaban de su vacuna. ¿Y por qué desconfiaban de la vacuna? Antes de pasar a la siguiente, porque había mucha gente que desconfiaba de las vacunas. ¿Por qué? Porque se hizo muy rápido la vacuna. No, de hecho, nunca en la historia de la humanidad se había fabricado tan rápido una vacuna. Ahorita no saben si, por ejemplo, la vacuna del VIH lleva mucho tiempo en ensayo y apenas se aprobó, pero ya va muchos años. La del COVID se hizo en tiempo récord. Incluso, por ejemplo, estaba todavía en fase de pruebas, en terceras fases de prueba, cuando ya estaban aplicando, ¿no? Es decir, cuando una vacuna, así sigamos sin pandemia, la vacuna del VIH o cualquier otra vacuna, es poca población en muchos años, o sea, poca población de prueba, digamos, de experimentar con la vacuna, ¿no? Poca población, muchos años. Con COVID fue mucha población en poco tiempo, ¿no? Un poco menos, porque ya urgía sacar la vacuna. Entonces, por eso mucha gente empezó a desconfiar, porque aparte se empezó a decir que te metían un chip, ¿no? Que te querían controlar, o te generaba otro daño colateral. O sea, había mucha entre desinformación y entre desconfianza, ¿no? La que sigue. En abril de 2021, el epicentro se traslada a India. ¿Y esa foto saben dónde es? ¿Dónde se imaginan que es la foto de la izquierda? Bueno, es India, pero ¿dónde? Exactamente, el río Ganges. Y ahí, esa que se ve ahí es un festival que se llama el Kumbh Mela, que se celebra cada año en Bombay, en el río Ganges, muy cerca de la ciudad de Bombay, que asisten millones de personas, ¿no? El primer ministro de India, Narendra Modi, dijo, bueno, sí se puede llevar a cabo porque antes de abril, por ahí de enero, febrero, pues ya como que medio aplanó la curva a India, ¿no? Pues sí, vamos a celebrarlo. Pero ya en marzo, abril otra vez se elevó y dijo, no, mejor no se celebra, pero ya estaba toda la gente ahí, ¿no? Y entonces ahí surge la variante Delta porque justamente las variantes surgen por, así, condiciones, digamos, insalubres, ¿no? O sea, mucha población, sin ninguna medida de contención, todos juntos, obviamente, pues hay quien va a usar cubrebocas, ¿no? ¿Cuál sana distancia? Pues ahí surgió la variante Delta, que a la postre sería muy contagiosa. La que sigue, pues Delta provocó, vean la curva que presentó India, ¿no? O sea, fue increíble cómo pasó registró casi 300.000, bueno, 268.000 casos diarios, era una locura, pero pasó de principios de abril, que tenía alrededor de 13 millones de casos, a finales de mayo, son 2 meses, que se alcanza a Estados Unidos, ¿no?
O sea, más de 26 millones, casi 25 millones de casos, el doble, ¿no? Y casi alcanza Estados Unidos. Nunca lo alcanzó, de hecho, pero sí fue una curva así ascendente de Estados Unidos, de India, justamente por la variante Delta, la que sigue. Y otro país que también presentó problemas fue Perú. De hecho, Perú, a nivel de muertes totales, estaba en quinto lugar, pero muertes por cada 100.000 habitantes, que tal vez nos pueda decir más, estaba en primer lugar. Y se fijan, quitando a Perú, ¿qué características tienen los otros países? ¿Dónde se encuentran? A ver quién me dice dónde se encuentran los otros países. ¿En qué parte del mundo? La mayoría. En Europa Oriental. Pues Europa Oriental era otro de las regiones más afectadas, justamente porque muchos casos y poca población hacen que muchas muertes y poca población hace que cuando uno sacaba la cifra de muertes por cada 100.000 habitantes era muy alta, en Hungría, en Bosnia, en República Checa, en Macedonia, ¿no? Por ejemplo, la que sigue. En Brasil, pues llegó también un pico, hubo muchísimas muertes. En 6 meses hubo 1.800 muertes diarias, ¿no? Promedio. Y luego llegó a finales de 2021 a registrar esta cantidad de muertos. Y esa gráfica es de países de América Latina. En segundo lugar estaba México, luego Perú, como ya vimos, Colombia, Argentina, Chile. Y los otros que ven era los cementerios express, los cementerios express, o sea, que no se daban abasto, tenían que incluso se decía que como no había lugar para más, a muchos los cremaban, pero decían que no había lugar para más muertos, o sacaban a los que ya llevaban tiempo y metían a nuevos ataúdes, porque incluso tenían que hacer en la noche para que la gente no viera que la cantidad de muertos, o sea, para que la gente estuviera dormida y allí en la noche era cuando enterraban a los muertos en Brasil, porque hubo una cantidad de muertos muy, muy alta, ¿no? La que sigue. Otro caso que me llamó la atención fue el caso de Tanzania. Este presidente que está ahí, que se llama John Magufuli, algo similar con lo que pasó con Turkmenistán, pero este presidente no era tanto un dictador, bueno, más o menos, pero no tanto como el otro de Turkmenistán, ¿no? Más bien este presidente lo negó, más bien era muy creyente, era muy católico. Entonces decía que el COVID era un invento de los países de Occidente y que era el diablo. Y decía, yo no creo en el virus, es un invento, ¿no? Y es más, y decía, así lo dijo literal, le hizo una prueba, así lo dijo él, le hizo una prueba a una vaca, a una papaya, ¿y qué creen? Salió positivo. Entonces, no, o sea, yo no creo, ¿no? Es más, doy por terminada la pandemia, no existe. Un año después, ¿de qué creen que falleció? De COVID. Entonces fue uno de los casos que igual no podían decir la palabra COVID. Y lo que él decía, no es COVID, el COVID no existe. ¿Estás enfermo? Pues tómate un paracetamol. Reza mucho, porque como es muy católico, era muy católico. Reza mucho, pídele mucho a Dios y tómate un paracetamol. Y quédate en tu casa, así te vas a aliviar. Y bueno, ese es uno de los casos, ¿no? La que sigue. Bueno, en agosto del 2021, seguíamos viendo cómo la pandemia se concentraba en Estados Unidos, Brasil, India, Europa Occidental, Rusia, ¿no? Los países de África, pues no. Todavía Australia tampoco, por ejemplo, tampoco Australia. La que sigue. Y luego cuando parecía que pues ahí más o menos Delta ya estaba controlando, pues China, aparece la variante Omicron, ¿no? Y Omicron apareció en el 2021, a finales de 2021. La OMS catalogó a las variantes, algunas variantes de preocupación y otras variantes de interés. Las variantes de preocupación eran aquellas variantes que afectaban más que eran más contagiosas y afectaban más a la población, ¿no? Como la variante alfa, beta, gamma, delta. Hubo otras, por ejemplo, la variante lambda, que solamente afectó a una parte de América del Sur y no fue tan contagiosa, esa era una variante de interés. Pero esta decían que era muy contagiosa, la variante Omicron, y efectivamente. Y no solamente ha sido muy contagiosa, sino ha sido muy dominante. Porque ya pasaron, ¿cuánto tiempo ya pasó de eso? ¿Cuánto tiempo ya pasó? Casi 3 años, ¿no? ¿Y en qué variante estamos? Omicron. Sigue siendo Omicron. O sea, no ha habido otra del abecedario griego que haya reemplazado Omicron. Claro, con un montón de sus variantes, ¿no? Nosotros estamos en la KP3 o KP, ya no me acuerdo en cuál, en KP4, había un montón de sus variantes.
Entonces es una variante muy dominante. La que sigue. En Estados Unidos, aquí vemos más o menos cómo se comportó en 2021, ¿no? Estados Unidos fue siempre el país, digamos, el principal epicentro, porque fue el país donde, desde marzo de 2020, desde que empezó a ser el número 1, nunca soltó el primer lugar, tanto en muertes como fallecidos, ¿no? Y no sé, ni con Biden la cosa mejoró, ¿no? Entonces, digamos que aquí en enero, de 2021, había 6 millones de casos. Y luego, como se fijan, se fue reduciendo. Y se fijan en junio, o sea, mediados del 21, pues hubo una marcada diferencia. Antes dijeron ahí los estadounidenses, pues ya lo hicimos, ¿no? Porque qué va de 6 millones en enero a únicamente 369,000. Es una diferencia muy contrastante. Ahí los estadounidenses cantaron victoria. Dijimos, ya lo hicimos. ¿Qué hicieron? Pues ya empezaron a relajar las medidas. Ese fue un error que muchos países cometieron, relajar medidas, ¿no? Ya no usaban cubrebocas, abrieron todos los eventos masivos al 100%, ¿no? Desaceleraron las campañas de vacunación. Pues dijimos, lograron vencer a la pandemia, pero ¿qué creen que no? Porque otra vez hubo otro pico, ¿no? Y acá están casi 5 millones. Entonces, pues obviamente casi, con todas las vacunas, si se fijan, casi alcanzó el pico de cuando apenas empezaron las vacunas. Entonces mucha gente decía, ¿qué onda con las vacunas? Entonces, ¿no sirven o qué? Bueno, pues ahí la OMS dijo, bueno, sí sirven. Lo que pasa es que te vas a contagiar, pero tienes menos probabilidades de fallecer. Póntela, porque tienes menos probabilidades de fallecer. No le vas a contagiar, pero no tienes menos probabilidad de enfermedad con gravedad y de fallecer. Entonces siguen siendo buenas, pero mucha gente seguía cuestionando las vacunas, porque había gente que, y seguramente ustedes conocen casos, gente vacunada que falleció, ¿sí o no? De COVID. Todos debemos de conocer a alguien que vacunado aún falleció de COVID. La que sigue, por favor. Entonces, otro pico en enero, otra vez enero, pues ya sí, pues podemos pensar que la temporada sí es un factor. Bueno, pero aunque eso es en el hemisferio norte, ¿no? Porque en el hemisferio sur sabemos que cuando aquí es verano, allá es invierno. Pero bueno, considerando que muchos países están en el hemisferio norte, ya Estados Unidos llegaba, bueno, tan solo en enero Estados Unidos reportó 20 millones de casos, o sea, muchísimos. Promedió su mayor pico, 600,000 casos diarios. Y enero de 2022 fue el mayor pico de toda la pandemia. De hecho, se reportaron alrededor de 90 millones de casos en el mundo, de los cuales 20 millones, o sea, más de la quinta parte, en Estados Unidos, ¿no? La que sigue, por favor. Y así como había países que tenían alto porcentaje de vacunación, ¿qué característica pueden ver aquí en los países con mayor porcentaje de vacunación? La mayoría de esos países son países pequeños con poca población. Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Brunei, China es la excepción. Pero Portugal, Malta, Corea del Sur, Camboya, pues Singapur, la mayoría de los países, Islandia, los países con más porcentaje de vacunación, la mayoría son países poco poblados. Y aparte países desarrollados, ¿no? En contraparte, vamos a la que sigue, los países con menos porcentaje de vacunación, imagínense, aquí tenemos países que ni siquiera alcanzaban el 1% de vacunación. O sea, ni siquiera se había aplicado una dosis por cada 100 habitantes. Era una locura, ¿no? ¿Y qué característica ven en esta lista de países? La mayoría de ¿dónde están? En África, son países pobres. De este aspecto se decía que el mecanismo COVAX había sido un fracaso, porque no cumplió con el objetivo de vacunar al menos exactamente al 20% de la población. Bueno, los países, decía que en un año por lo menos el 20% de la población de esos países pobres iban a tener su esquema completo de vacunación, y vemos como que ni siquiera había países que ni siquiera el 1%. Bueno, Islas Marshall, que es un país de Oceanía, Eritrea es un país de África, que fue el único país en toda la pandemia que no administró ni una sola dosis de vacuna. ¿Por qué? No lo sé, no encontré información, investigué, pero no encontré por qué Eritrea, seguramente por falta de recursos, pero sí me llama la atención porque muchos países no están ahí, no tenían recursos, pero recibieron donaciones. Tal vez no quiso el presidente recibir, ¿no? No lo sé. La que sigue. Es lo que es para ustedes. Aquí tenemos el porcentaje de vacunación, igual, ¿no? A ver qué países tenían más vacunas administradas según el mapa. ¿Quién me dice?
africanos, ¿no? Ahí se veía el contraste en la desigualdad. De hecho, decía el director de la OMS, Pedro Javier Ghebreyesus, decía que se le hacía era muy inhumano, por así decirlo. Esta mala distribución de las vacunas era muy inhumano porque había países que ya estaban en su cuarta dosis de vacunas. Había países que ni siquiera habían llegado a la primera, ¿no? Ahora les comenté el caso de Canadá, pero sí muchos países desarrollados, ¿no? Israel ya estaba, por ejemplo, en su cuarta dosis, países de Europa, y había países de África que ni siquiera habían tenido una sola dosis de vacuna, ¿no? Entonces estaba a un año exactamente de empezar las campañas de vacunación, la que sigue. Y aquí se ve el contraste, ¿no? Todos los continentes hay más o menos. En Europa, 0,39 dosis por cada 100 habitantes, o sea, más de una por habitante, ¿no? Igual que en América, Asia, Oceanía, pero en África, o sea, una dosis por cada 5 personas, o sea, era muy bajo, ¿no? Lo que sigue. Lo que tuvo Omicron es que, a diferencia de otras variantes, incluso que el virus original, y llamemos el virus original al de Wuhan, es que Omicron era más contagiosa, pero era menos letal, ¿no? Digamos que tu tasa de transmisibilidad era alta, pero su tasa de letalidad era baja, ¿no? Afortunadamente, porque una de las causas, ya en términos médicos, por qué pasaba esto, es que el de Wuhan y las otras variantes, es que el virus te llegaba a los pulmones. Por eso, bueno, de entrada, obviamente por acá, y te llegaba por los pulmones, y por eso mucha gente requirió de tanques de oxígeno cuando fueron los primeros casos. Pero con Omicron no. Casi en pocos casos llegaba a los pulmones. Por eso es que la gente, pero era muy contagiosa. De hecho, por ejemplo, por eso poca gente murió. Por ejemplo, el virus original de Wuhan, por cada contagio eran 2 fallecidos. O sea, porque una persona contagiada, una persona con el virus original de Wuhan contagiaba 2 más o menos. Con alfa, una persona contagiada contagiaba 4 o infectaba 4. Con delta, una persona contagiada infectaba 8. Pero con Omicron, una persona infectada contagiaba hasta 20. Entonces sí era muy, muy contagioso, ¿no? La que sigue. Corea del Sur, que hubo muchos casos, y lo van a ver en el libro, pero espero que lo adquieran, que se lo lleven, que les va a gustar. Pero uno de los casos que a mí me llamó la atención también fue Corea del Sur, porque Corea del Sur, como yo les decía, era un país que fue considerado modelo en la pandemia durante mucho tiempo, pero que de repente con Omicron, pues se disparó, ¿no? Y por qué también me puse a investigar es porque la gente también se hartó, ¿no? Es decir, ya estamos 2 años, los expertos le pusieron un desgaste pandémico, ¿no? Y nos pasó a nosotros, que ya estábamos hartos de que, ya que acabe la pandemia, por favor, ya, ¿no? Todos muchos países les pasó, pero además, digo, México, como sea, pues la gente, como yo decía, que la gente salía y demás, ¿no? O sea, ahí medio hubo actividades normales, pero en Corea del Sur hubo medidas muy estrictas, no tanto como en China, pero sí era de que apenas a principios de 2022, se empezaron a abrir se empezaron a abrir los espacios públicos para los eventos. La autoridad dijo, pues ya no usen cubrebocas si no quieren, y así, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que pues Omicron era muy contagioso y se disparó, ¿no? Pero afortunadamente para Corea del Sur hubo muchos contagios, pero no hubo tantas muertes, que también eso fue otro tema, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí tenemos las variantes de Omicron, las primeras, BA.1, BA.2 y así hasta la BA.5, ¿no? Que esas 2 fueron, las más contagiosas fueron estas 2, ¿cierto? Vamos a ver, estas 2 fueron las más contagiosas de los primeros meses. La que sigue. Pues estas 2 variantes provocaron que fueran las variantes dominantes, ¿no? Fueron muy contagiosas en 2022 y provocaron otro pico de contagio, ¿no? Cuando otra vez parecía que era así, ¿no? Ya está bajando la curva en algunos de los países, la variante vuelve a aumentar, otra vez picos, ¿no? Pues llegó un momento que, por ejemplo, aquí, que decías, ¿hasta cuándo va a acabar la pandemia, no? La que sigue. Pues, decimos, ¿hasta cuándo, antes de hablar de este caso, decíamos, ¿hasta cuándo va a acabar la pandemia? Porque, por ejemplo, los virus pues mutaban, ¿no? Pero lo que decíamos como el caso de India, ¿no? Que la gente se concentraba así, mucha gente como en el río Ganges, o en el caso de los países africanos, que el problema es que no había vacunas. Y al no haber vacunas y la gente no estaba vacunando,
lo que decía, o lo comentó el director de la OMS, dijo, pues al no haber vacunas, pues es muy probable que la gente se siga contagiando y se sigan creando nuevas variantes. Por eso en un momento llegó a decir que la pandemia puede durar hasta 10 años, porque como va a seguir mutando el virus, y como las vacunas pues, te ayudan como para protegerte del virus original de Wuhan, pero las variantes siguen mutando y entonces ya no te protegen tanto, pues la pandemia se puede alargar, ¿no? Bueno, aquí en Papúa Nueva Guinea pasó algo curioso, porque yo, haciendo mi registro de vacunados, porque aparte de casos fallecidos, decía el de vacunados, obviamente, ¿no? Me di cuenta que a año y medio casi de arrancar las campañas de vacunación, más o menos como por junio, julio de 2022, este país que se encuentra ahí en Oceanía, muy cerca de Australia, tenía únicamente el 1.7% de vacunas administradas. Y dije, ay, ¿por qué tan poquito? ¿No? Sí, pues, ¿a poco así está muy pobre el país? No era tanto que fuera muy pobre no podía comprarlas o no tuviera donaciones, sino que la gente no creía en la vacuna. También son muy creyentes, muy católicos, son por un promedio de población rural, pues son extremadamente católicos, ¿no? O creyentes. Entonces ellos sí estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar y que iba a llegar con la llegada de Jesucristo, pero que además iba a llegar que esa llegada de Jesucristo estaba en riesgo porque venía Satanás. Y Satanás era... ¿Y quién creen que era Satanás? La vacuna para ellos era Satanás. De hecho decían chip 666. El 666 es el número de la bestia. El número de la bestia 666, entonces decían chips diabólicos, no los queremos. Hasta incluso a los enfermeros que iban a las comunidades a vacunar, los agredían, decían que eran poseídos, porque eran gente poseída o llevada por Satanás, porque querían envenenar o ¿no? inyectar a la gente. Aparte también esas teorías que les digo del chip, ¿no? Que nos iban a controlar o que nos íbamos a morir si nos ponemos la vacuna. Bueno, aquí la gente probablemente se lo creía, ¿no? Nosotros aquí los comento y mucha gente se ríe, ¿no? Y dice, no es cierto, ¿no? Pero la gente de allí pues se lo creía en serio, la gran mayoría. La que sigue, por favor. Bueno, los contagios empiezan a disparar. Aquí, bueno, ya llegó un momento en que la mitad de la población, por ejemplo, llegó un momento en que mucha población ya estaba infectada en países desarrollados, pero también en países pequeños. Si se fijan la tabla de la izquierda, hay un predominio de países pequeños que ya el porcentaje de infecciones llegaba o rebasaba el 50%, es decir, ya más de la mitad de la población ya les había dado. El caso de Andorra, Dinamarca, Islandia. En contraparte, había países que ni siquiera llegaba al 0.1% los casos, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con el número de pruebas. Al no haber pruebas, pues no sabemos si hubo casos, ¿no? Otra vez, países desarrollados, así como en el caso de las vacunas, pues también las pruebas, también era un síntoma de los países que tenían acceso a ellas, o podían comprarlas, porque también las pruebas se compraban, ¿no? Y los países que no pueden comprarlas, lo que no había, o que sí había porque la gente no podía comprar. Decía, por ejemplo, un habitante entrevistaban a una persona de Chad, un país de África, ¿no? En Chad, y decía, ¿usted por qué no se va? ¿Usted tiene COVID? Sí. ¿Dijo la prueba o no? ¿Por qué? Porque el gobierno no me la puede dar y sí hay, pero me cuesta, por decir, $3. Y es lo que gano al día, ¿no? ¿Y cómo la vacuna? Digo, la prueba. Entonces, pues sí, se entendía por qué la gente no se quería hacer la prueba. La que sigue. ¿Cuáles fueron las vacunas más administradas? Fue la de Oxford, no recuerdo a qué ustedes les habían puesto, pero AstraZeneca fue la que más se puso en muchos países, en la mayoría de los países, 185, y luego así, ¿no? Pfizer, Moderna, la Abdala, hasta ese momento, en 2022, ahorita ya se han puesto en más países, pero en ese momento se ha puesto más con 4 países. La cubana, la que sigue. Y es lo que yo les decía, las pruebas, ¿no? Que era muy determinante. Por ejemplo, tenemos un contraste abismal y no estamos hablando de países africanos. México. Esta lista son los 30 países con más casos hasta ese momento, ¿no? En 31 de octubre de 2022. De esos 30 países con más casos, el país que más pruebas había hecho era Austria, con 21 millones de pruebas por cada millón de habitantes. Significa que cada habitante de Austria, o cada austriaco, habitante de Austria, ¿no?
le habían hecho 21 pruebas, ¿no? De cada variante de Austria. En México ni siquiera llegaba a 2 pruebas por cada 10 habitantes, o sea, era muy contrastante, ¿no? Pero no estamos en África, en México, lo que yo les decía, pero esa cifra de 7 millones de casos, pues es como un registro, digo, 7 millones de casos totales que al final de la pandemia México reportó 7 millones de casos, pues es muy, poco confiable, porque pues muy pocas pruebas. Entonces yo me atreví a decir que por lo menos la mitad de la población sí nos contagiamos, ¿no? Por lo menos, o sea, de 109 millones que somos, calculo que 60 millones nos contagiamos. Ese es un cálculo que yo hago, ¿no? La que sigue. ¿Saben cuáles son las vacunas bivalentes? ¿Cuáles son las vacunas bivalentes? Llega un momento en que las vacunas, pues ya no, las vacunas que siguen circulando, incluso la Abdala, yo creo que ya no están poniendo la Abdala, creo, ¿no? Bueno, pero las vacunas bivalentes eran aquellas que eran las que más te protegían, o actualmente las que más te protegen. ¿Por qué? Porque están hechas con el virus original de Wuhan, pero ya tienen la información genética del virus de Omicron, de la mutación de Omicron. Entonces actualmente, si ustedes se van a vacunar, yo les sugiero que se pongan esta, porque esta no está dando, hasta donde sé, no está dando el gobierno. Está en la venta en algunas farmacias, creo que es más Pfizer, Moderna, y no me acuerdo qué otro. AstraZeneca ya no, porque AstraZeneca, por cierto, no se enteraron porque ya sacó del mercado sus vacunas. ¿Saben por qué? Exactamente. Eso se dijo desde el principio, pero no lo reconoció, bueno, no, como eran tan pocos casos, no se reconoció oficialmente. Ha habido ya más casos, sigue siendo muy pocos, porque yo también puse AstraZeneca y ojalá no me dé. Entonces, sigue habiendo muy pocos casos en el mundo, ni siquiera llega al 0.1%, pero ya se comprobó que efectivamente estos casos de trombosis están ligados a la vacuna AstraZeneca. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una mega demanda de todas las gentes que les dio en diferentes partes del mundo a los laboratorios. Pues AstraZeneca ya se retiró del mercado. Entonces queda, creo que más Pfizer, Moderna y Johnson creo que son las bivalentes. La que sigue. A ver, actualmente estamos en una pandemia o endemia. ¿Quién me dice? ¿Pandemia o endemia? ¿Actualmente? No, ya no estamos en pandemia. Ya estamos en endemia. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Bueno, la pandemia, pues lo que vimos, la pandemia duró 3 años y medio, empezó en enero de 2020, terminó en mayo de 2023, se caracteriza porque los brotes son descontrolados, ¿no? Son contagios que digamos que empezó en China, ¿no? Y luego, pues los primeros contagios se dieron en países de personas que habían estado en China, ¿no? Pues Estados Unidos, Italia, pero habían estado en Wuhan, ¿no? Llegaron a Italia y llevaban el virus, o llevaban a Estados Unidos, llevaban el virus, llevaban a España. Pero cuando se empieza a dar, eso ahí todavía no es pandemia, ahí es epidemia. Pero cuando el contagio se empieza a dar comunitario, es decir, que el que llegó de Wuhan a Italia y contagiado y contagió ahí a otras personas o en México, ¿no? Y que está descontrolado, no hay vacunas y que hay brotes así, eso es una pandemia. Y que se tiene que dar por lo menos en 2 continentes diferentes. Pero cuando ya hay vacuna, cuando los brotes ya están controlados, o más o menos controlados, cuando hay vacuna, cuando ya tenemos una información genética nosotros, los seres humanos, porque si nos da, aparte a la mayoría, ya nos da leve, ¿no? O sea, ya no es ya muy poca gente muere, pero o sea, sigue habiendo gente que muere por COVID, pero la gente que muere, pues es porque está enferma, ya está muy mayor, pero ya la mayoría de la gente ya no muere por COVID. Entonces, cuando ya pasa eso, que sigue habiendo el COVID, mi último capítulo se llama un virus que llegó para quedarse, porque un amigo me decía, oye, pero si ya estamos en endemia, ¿por qué sigue habiendo casos de COVID? Pues porque el COVID sigue, es como la influenza, ¿no? O sea, el COVID va a ser forever, para toda la vida, ya se quedó. Entonces esa es la diferencia, ¿no? La que sigue. Y yo les preguntaría, la pandemia de COVID-19 ha sido la peor pandemia de la historia. El número de contagios podemos pensar que sí, ¿no? Porque más o menos son como esos son números de contagio, ¿no? Más que la influenza gripe española. Y la peste negra, pues es desconocido. Pero el número de fallecidos, pues la peste negra se la lleva de calle, ¿no? Obviamente hablamos de hace 6 siglos, pues
no había pues ningún antibiótico, vacunas y demás, y por eso, ¿no? La que sigue. En China se dio también un brote muy importante a finales de 2022. Ya voy más rápido porque ya tengo poco tiempo. La que sigue, ya para cerrar conclusiones, la que sigue. Bueno, aquí es una gráfica desde que empezó la pandemia hasta diciembre de 2022. ¿Cuál fue el mayor pico de casos? Eso es en el mundo. Como yo decía, en enero de 2022, 90 millones de casos. Por mucho, el mayor pico, ¿no? Con Omicron. Los demás, pues ya hubo otro aquí con Omicron, con el variante de Omicron en julio, pero bueno, ahí vemos la gráfica. Y luego la que sigue, por favor. Lo mismo, pero de muertes. En enero de 2022, pues de muertes, pues sí hubo, pero no comparadas con junio y con enero de 2021, ¿no? Entonces, eso es a nivel mundial. La que sigue. Bueno, ya las conclusiones. La pandemia dejó un saldo de 5 millones de casos, que decíamos que los expertos dicen que esta cifra está muy subestimada, que realmente tenemos que multiplicar lo mínimo por 7, ¿no? Por lo que yo les decía, hay mucha gente no hizo la prueba, hubo casos asintomáticos, no había pruebas caseras, etcétera. Pues mínimo por 7, incluso hasta por 10. Pues multiplicamos por 7, pues nos daría una cifra de 5.000 millones de casos. ¿Cuál es la población mundial actualmente? ¿Quién sabe? 8.000 millones de habitantes. Entonces, si multiplicamos por 7, pues casi la población mundial. Si multiplicamos por 10, pues es la población mundial, ¿no? Significa que sí, efectivamente. Yo digo que a la gran mayoría nos dio, a la gran mayoría. Y bueno, son muertes, casi 7 millones, pero la OMS dice que por lo menos son 20 millones. Y aquí sí. Y así como los números finales, afectó a todo el país del mundo. Bueno, son 195 países del mundo independientes, porque hay que quitar a Turkmenistán, que fue el único país que oficialmente nunca registró un caso. Se quedó y el presidente no falleció de COVID, como el caso de Tanzania. Estados Unidos fue el país con más casos, con 100 millones, y con más, el único país que rebasó el millón de muertes acumuladas, ¿no? India fue el segundo lugar. La tasa de mortalidad, la más alta llegó a ser casi el 5% en 2020 y terminó con un 0.9%, una tasa muy baja, ¿no? Afortunadamente, digamos, casi 1 de cada 100 que les da COVID, pues muere, ¿no? Es lo que les digo, que ya muy poca gente fallece. Y bueno, eso fue hace el 2023, cuando llegó la pandemia. Actualmente anda como el 0.6, o sea, todavía es más bajo, ¿no? Y pues bueno, en países rebasando el millón de contagios acumulados. La que sigue, muchas gracias. Y pues la que sigue, está aquí afuera mi compañera, por si quieren adquirir el libro, tiene un precio especial, ahí está. Acepto pago efectivo, o si quieren transferencia, o pueden apuntar mi número, si no traen, me pueden marcar cuando ustedes quieran, o WhatsApp, o escribir al correo. Y yo vengo aquí a hacer un video muy seguido, así que los puedo ver. Y si no pueden aquí ahorita, que estoy afuera, un precio especial, también está en Amazon. O cuando ustedes puedan, me dicen, y yo vengo aquí para entregarles el libro. Le damos un aplauso a Luis Ricardo y vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas de los compañeros del público, las compañeras del público. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, en lo que se animan. Me gustaría que el libro lo tomaran en cuenta como un enorme trabajo documental, pero además también te toma una reflexión importantísima. Haciendo una analogía, por ejemplo, con un fenómeno geográfico, climatológico, meteorológico, donde tenemos los datos de manera sinóptica, es decir, que todo el tiempo, en tiempo real, estamos sabiendo lo que pasa por percepción remota o por estaciones, etcétera. El caso de un fenómeno salubre como COVID es muy distinto, porque como decía Liz, no vamos a saber nunca exactamente qué pasó. Tenemos datos, pero esos datos están delimitados por las carencias en la cantidad de información que podemos recabar y analizar, ¿no? Y aún así el esfuerzo del libro es brutal, porque exactamente de manera cronológica nos va contando qué está pasando en cada lugar del mundo. Entonces la cantidad de cartografía que trae, las gráficas,
como vimos ahorita, una pizquita, pues son abrumadoras, pero pues bueno, nosotros todos que vivimos la pandemia de COVID y luego verla desde el ojo geográfico con una ayuda como esta, pues es fantástico. ¿Va? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien quiera participar? Vamos, estoy seguro que el autor está ávido de responderles. ¿Quién se anima? Sí. Sí. Vamos a pasar tu micrófono, ¿va? Para que quede registrado. Bueno, mi pregunta va como enfocada acerca de conocer el proceso de investigación que pues ha requerido, ¿no? O sea, es un objeto de estudio muy amplio y me gustaría saber como cuáles son sus líneas de investigación o esa motivación personal a lo mejor que le llevó pues a hacer el interés, bueno, a tener interés para hacer este texto, este libro. Gracias. Sí, bueno, obviamente influye mucho que soy geógrafo, ¿no? Evidentemente. Y pues uno como geógrafo anda como viendo noticias y lo que pasa en el mundo y realmente el tema de las pandemias, antes de esta pandemia no era como de mis temas favoritos, ¿no? Yo a mí me gusta más el medio ambiente, cambio climático, desastres, era como mi línea de investigación. Aunque bueno, la pandemia obviamente se puede llamar un desastre, ¿no? Un desastre biológico. Pero como yo les comentaba al principio, que me llama mucho la atención el hecho de, y sí, hasta morbo, ¿no? Porque uno decía, puede ser una cortina de humo, o sea, esto que todos los días nos están diciendo que el COVID, que casos, que no sé qué, algo están ocultando esto, ¿no? Que uno ya quiere mal pensar. Entonces hasta eso, ¿no? Entonces yo todas las noches, recuerdo muy bien que mi hijo, que en ese momento tiene 7 años, me decía, papá, ¿México ya reportó casos? No, hijo, todavía no. Y el otro día, papá ya revolá todas las noches, ¿no? Porque yo veía y yo le contaba a mi hijo. Entonces, eso fue lo que me llamó. Yo dije, pues si estoy viendo todas las noches estoy viendo los casos y fallecidos, pues yo después se me va a olvidar, ¿no? O sea, si no, y creo que esto era como algo muy importante como para dejar un testimonio, una evidencia de lo que estaba pasando. Y de hecho, cuando empecé el registro, después de un año de hacer el registro, o sea, la captura de datos al 2021, me di cuenta que era un montón de información, ¿no? Y de repente en mis redes sociales publicaba, pues así, algo sobre lo que yo veía, una interpretación muy a grandes rasgos, ¿no? Por así decirlo. Y mis colegas, gente que se interesaba en mis publicaciones, me decía que estaba muy interesante. Y el libro empezó justamente porque una amiga geógrafa me dijo, oye Richard, ¿por qué no haces una publicación? Haz un artículo, ¿no? Y luego me dijo, bueno, yo conozco a una universidad, ella trabajaba en la universidad de la UAM, ¿no? Investigaba en la UAM. Y me dice, pues yo tengo un proyecto sobre el COVID y quiero que me hagas un artículo sobre el COVID, ¿no? Entonces yo le hice el artículo y lo redacté, ¿no? Unas 10 cuartillas más o menos. Ya les pareció, les encantó, les gustó mucho. Pero yo cuando hice el artículo, y eso ya fue como en el 2022, me di cuenta que pues lo que yo tenía no daba para un artículo, daba para un libro. Y otra cosa que me motivó también a escribir, bueno, eso fue lo que me motivó a investigar. Lo que me motivó a escribir es que también yo me he dedicado al ámbito editorial, ¿no? He estado metido ya hace 15 años, llevo en este ámbito editorial y eso me ha ayudado mucho a redactar, a escribir, a ordenar mis ideas. Entonces fueron esas cosas, ¿no? Lo que me motivó. Sí, durante las investigaciones que usted realizó, obviamente tuvo que haber limitaciones en la información. ¿Usted piensa que esas limitaciones o esos retos al investigar fueron por exceso de información falsa o por falta de investigación, por falta de información o alguna otra cosa? Pues sí, investigué mucho de gabinete porque obviamente yo tenía las cifras y al momento de redactar pues no bastaban las cifras, o sea, yo hacía un análisis de interpretación de lo que estaba lo que yo tenía con mis cifras, pero no sabía por qué Estados Unidos tuvo esos picos, o India, como les comentaba con la variante Delta. Por eso que yo les comenté del río Ganges, pues fue investigación, ¿no? De fuentes periodísticas, ¿no? O lo que les comenté de Turkmenistán, o esos casos. Eso los lugares no me lo dicen, o sea, me dicen que algo pasa ahí. Por eso es lo relevante de los datos, ¿no? Pero no me decían
qué pasaba. Todos me decían que algo estaba pasando, ¿no? Entonces sí tuve que discriminar mucho, o sea, sí investigué mucho, sí encontré noticias falsas, evidentemente, pero trataba de corroborar, ¿no? Que las fuentes fueran fidedignas, ¿no? Incluso pues, las fuentes tradicionales, la BBC, CNN, El País, incluso en México también fuentes como La Jornada, etcétera. Así sí traté de discriminar las fuentes porque efectivamente, como bien dices, sí, había muchas noticias falsas, como por ejemplo, o poco confiables, ¿no? Como yo les decía, que decían que ya que el virus había quedado en un laboratorio y que era para la intención era acabar con la población, lo cual pues no hay nada que nos diga que eso pasó, aunque como les digo, no lo puedo descartar. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchas felicidades por el libro. Muchas gracias. Quiero preguntarte dos cosas. Sí. Una, si consultaste en algún momento el libro de Ricardo Méndez, que escribió también sobre la pandemia, que es un geógrafo español, Sitiados por la pandemia se llama, y estuvo vigente, digamos, tiene datos de 2020 y 21 para España. Sí. Pero era como muy local, ¿no? La investigación era muy en el contexto de la Unión Europea y deja como entrever a lo mejor métodos que se podrían aplicar para otras regiones del mundo. Esa es la primera. Y la segunda, cómo abordar la cuestión del subregistro de todo, de contagios, muertes y demás en un contexto de tanta polarización política. Porque en el caso de México, si tú hacías ese tipo de críticas, podían decir, ay, es que eres del PRIAN, ¿no? Porque estás criticando a Gatell y a López Obrador. O lo contrario, ¿no? O sea, que estás como muy tendiente a un lado de la moneda o a un polo de esta cuestión política en el contexto mexicano. Gracias. Claro, son preguntas muy interesantes. De tu primera pregunta, sí lo encontré y efectivamente, como bien dices, me di cuenta que era muy local, ¿no? Que sí hacía referencia básicamente a España, en el contexto de la Unión Europea. Por ejemplo, se criticó un poquito al presidente Pedro Sánchez, ¿no? Las políticas que tuvo, que al final también minimizó la pandemia, después ya como que se puso las pilas. Pero de hecho lo cito en mi libro, está en una fuente, lo consulté poco, pero como mi enfoque era mucho más global, pues no me clavé mucho en ese libro. Esa es la primera, esa es la primera pregunta. En cuanto a la segunda, sí es un tema muy complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba yo redactando el capítulo 2 que hablo específicamente de Trump y Bolsonaro, de dos países que eran ejemplos de mala gestión de la pandemia porque eran los países que tenían muchos casos y fallecidos. Yo le comenté a unos amigos y me dice, oye, ¿no crees que te censuren el libro? O sea, ¿no crees que si hablas mal de Trump, hablas mal de Bolsonaro, ¿no crees que pues, si esos países lo leen te van a censurar el libro? Pues no, no es mi afán, no es criticar por criticar, no me voy a meter al tema político. Yo estoy viendo lo que está sucediendo y estoy viendo que los países están minimizando la pandemia y no le están haciendo frente realmente, y por eso es que hay muchos casos, ¿no? O el caso de México, que yo hablé de las cosas buenas que se hizo, como la vacunación, pero también tengo que mencionar lo que para mí no estuvo correcto, como las pruebas, ¿no? Y que en ese aspecto pues sí hubo limitaciones, tal vez fue falta de presupuesto, tal vez fue que López Obrador le dio la orden a Gatell que decir, pues no tenemos tanto presupuesto para las pruebas, pues decir que no son necesarias, ¿no? Pues sí, ya son temas políticos que sí es muy difícil ya meterte en ese aspecto porque tiene otra variante, ¿no? Te llevan por otro lado, ¿no? Lo político, ¿no? O sea, mi análisis fue así como lo que yo estoy viendo que esos países tienen buena gestión, estos otros no. ¿Por qué? ¿No? Pues atendieron las causas, le hicieron frente, pues estos minimizaron, y después a ver qué sucede, ¿no? Porque también el hecho de ser tan estrictos en las políticas de contención, por ejemplo, tenían efectos en la economía. Por ejemplo, China ahorita ya se está recuperando, pero tuvo años que se rezagó justamente por la política. Pero también, por ejemplo, la política de COVID-0 le ayudó hablando de política, al presidente Xi Jinping a reelegirse, ¿no? Porque había mucha
mucha gente que estaba a favor de esa política, ¿no? Porque decían, pues somos ejemplo a nivel mundial de que hay pocos casos. Pero después, la propia China ocultó información, ¿no? O sea, uno se metía a la página de COVID Visualizer, por ejemplo, y nada que ver con la página de la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? O sea, por lo regular coincidían, o sea, esas dos fuentes, pero la página del COVID Visualizer se enriquecía con datos oficiales de los gobiernos, ¿no? Entonces China ahí sí negó, bueno, más bien hubo totalmente un registro, ¿no? Hubo muchos más casos y China los ocultó, pero era por fines políticos que pretendía Xi Jinping mantenerse en el... Y sí se religió, ¿no? El presidente. Bien, pues bueno, vamos a agradecerle a Luis Ricardo por su participación y además por habernos traído ese documento. Les recomendamos que lo adquieran y vamos a despedirlo con un aplauso, por favor.